Pongan sus nombres, por favor, en el chat para controlar la asistencia. No se olviden. Y bueno, ahora sí, continuamos. Terminamos el día lunes acerca de justamente los indicadores de eficiencia y hablando del ciclo de efectivo y cómo este afecta a las políticas de manejo de fondos y el análisis de cómo cada uno de estos indicadores va a representar una parte muy importante dentro de la planificación. En la planificación de pagos, en la planificación de cobros o la planificación de cómo vamos a hacer o plantear estrategias adecuadas para la alta rotación de inventario, ¿no? Para poder hacer una máxima rotación del inventario y por ende generar ventas. En ese sentido, ¿ya? Lo que vamos a analizar ahora es la parte de la utilidad, las razones de rentabilidad. Esta es la última parte del tema, las razones de utilidad. Cuando hablamos de las razones de rentabilidad o de utilidad, ¿no? O rendimiento, ¿ya? Entonces vamos a hablar de ellas, que son las más importantes, las razones de rentabilidad. Estas están especialmente dirigidas a evaluar, ¿no? Justamente la capacidad de generar, ¿no? La capacidad de generar que justamente es rentabilidad, ¿no? La capacidad de generar esta palabra, ¿no? Rentabilidad. Todo lo que hemos analizado en los puntos anteriores, en los 3 puntos anteriores, se contrasta con estos indicadores, ¿ya? Fundamentalmente, todo está relacionado con estos indicadores. La forma a través de la cual nosotros vamos a poder generar ganancias en diferentes aspectos de la entidad. ¿Cuáles son estos aspectos de la entidad? ¿No? Que tú te estarás preguntando. Estos aspectos principalmente son 3, ¿no? Aspectos de generación de rendimientos con las ventas que generamos día a día. Aspectos de capaz de generar ganancias y rentabilidad con respecto al activo invertido. Y aspectos de generar ganancia con respecto al patrimonio invertido. Entonces tenemos 3 factores fundamentales. En el tal sentido, ya, estos tienen nombres particulares, ¿no? Las ventas, ya lo habíamos denominado, ROS, el activo, el ROA, y el patrimonio, el ROE, ¿verdad? Ya tenemos nuestros 3 indicadores. Rentabilidad sobre las ventas, rentabilidad sobre el activo y rentabilidad sobre el patrimonio. Básicamente, lo que nosotros vamos a buscar es identificar puntos de debilidad en cada uno de los mismos. Entonces, vamos a comenzar con la parte del rendimiento de las ventas. Dentro del rendimiento de las ventas, nos vamos a vincular principalmente a la parte del estado de resultados, cuando vamos a hablar de la utilidad bruta, la utilidad operativa y la utilidad neta, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esta parte, el margen bruto, ¿no? Vamos a comenzar primero definiendo el margen bruto y el margen operativo. Cuando hablamos de margen bruto y margen operativo, hacemos referencia principalmente a aspectos como la utilidad variable, que corresponde a costos variables, y la utilidad que incluye también el costo fijo, ya el costo fijo, ¿no? Si bien recordamos, nosotros sabemos muy bien que un estado de resultados está formado por los ingresos operativos
menos los costos variables, que estos son los gastos operativos también, ¿no? Los que están estrictamente relacionados con la producción del bien, materia prima, mano de obra e indirectos, que forman parte del margen bruto, ingreso menos costo variable. Y la parte de gasto operativo, pero que tiene una porción constante fija, que no depende del nivel de producción que tengamos en la entidad. Entonces en ese sentido tenemos tres, ¿no? Tenemos tres puntos que vamos a relacionar. Ingreso, costo variable y costo fijo. Cuando yo quiero identificar la parte con respecto al margen bruto, ¿no? Que es esta, el margen bruto, voy a determinar la relación costo, ¿ya? Costo variable versus ingreso. En tal sentido, utilidad bruta sobre las ventas. Ese es mi indicador, utilidad bruta sobre las ventas. Y cuando hablamos de margen, pero de tipo operativo, el margen operativo, vamos a utilizar dos factores, utilidad operativa sobre las ventas. Entonces vamos a escribirlo mejor, utilidad operativa sobre las ventas. Para recordar cómo es la estructura de un estado de resultados, ya vamos a escribir ventas menos costo de ventas. Esto me va a dar el resultado utilidad bruta y menos gastos operativos, menos los operativos que pueden ser administración, comercialización, ventas, todo lo relacionado con ventas, todo lo relacionado con la palanca administrativa. En muchas ocasiones también se incluye la parte financiera y esto me da la utilidad operativa, ¿no? Entonces, esta es la estructura de nuestro estado de resultados. Y si no consideramos la parte de otros ingresos y gastos, si no consideramos la parte de otros ingresos y gastos, esto, ya menos los impuestos necesarios que hay que cancelar, más otros ingresos y gastos, yo obtengo la utilidad neta, ¿no? Entonces, nosotros vamos a usar estas tres variables para identificar cómo repercuten las ventas, ¿no? En cada uno de estos puntos. Tengo tres, ¿no? Tengo tres. Y por ende, el ROS o el margen sobre las ventas, también el margen neto, ¿ya? El rendimiento sobre las ventas, o también margen neto, o ROS, ¿no? Es la parte del ingreso que ya ha sido parte de cubrir, ya satisfació a todos, ¿no? Ya hizo que cancelemos al costo variable, ya hizo que cancelemos al costo fijo, ¿no? Y también todos los demás gastos e ingresos, incluidos impuestos. Entonces, acá voy a tener el ROS, ¿no? Y este ROS es igual a utilidad neta sobre las ventas, ¿no? Con este indicador nosotros llegamos a determinar principalmente cuánto porcentaje de nuestro rendimiento está vinculado a las ventas, ¿no?
cuánto porcentaje de la utilidad está contenido en cada unidad vendida, ¿no? Por cada unidad que se vende, cuánto es utilidad bruta. Por cada unidad que se vende, cuánto es utilidad operativa. Por cada unidad que se vende, cuánto es utilidad neta, ¿no? Entonces, cada una de estas va a tener un porcentaje, ¿ya? Muy importante, ¿no? Y yendo entonces en ese indicador, vamos a determinar cuánto es el indicador en cada gestión. ¿Cuánto es el indicador en cada una de las gestiones? ¿No? Aquí vamos a colocar margen neto. Vamos a colocar margen operativo. Y lo que se conoce como rendimiento sobre las ventas o ROS. Bien, ya tengo mis indicadores. En tal sentido, lo que nosotros ahora vamos a buscar es, pues, lamentablemente, que identificar en cuáles cada uno de estos aspectos se plantea una estrategia diferente para poder mejorar, ¿no? Porque bien decimos, la utilidad bruta está relacionada con la parte variable de los costos y gastos que genera la entidad. La parte operativa está relacionada con lo fijo, con los costos fijos. Y el rendimiento ROS, ¿no? El que representa sobre las ventas totales, está buscando representar en general todo el componente de erogación, tanto ingresos, gastos de todo tipo, operativos, no operativos y otros que conocemos como extraordinarios. Entonces vamos a determinar cuál es la tasa porcentual que le corresponde de gasto o, en este caso, de utilidad por cada unidad vendida, ¿no? Y si vemos acá, el margen operativo y el margen neto van a tener un resultado diferente, ¿no? Vamos a calcular utilidad utilidad operativa sobre las ventas netas. Entonces, este es un porcentaje el margen neto, perdón, margen bruto es esto, perdón. Margen bruto. El año 2017 un 33%, el año 2018 24% y una caída el año 2019 de un 29%. El margen operativo, el año 2017, un 19%, el 2018, 18% y el 2019, 11%. Si tú te fijas con detenimiento, te das cuenta que los costos, la relación costo-ingreso, ha ido cerrando la brecha a través de cada uno de los años, ¿ya? La relación costo-ingreso ha ido cerrando la brecha, que quiere decir que el costo ha ido incrementando más que el incremento de ventas. Por ende, el margen se va acercando a cero, ¿no? El año 2017 un 33%, el 2018 hubo un mayor margen bruto de ganancia, pero sin embargo, el 2019 los costos se incrementaron más que las ventas. Puede verse esto a muchos factores. Por ejemplo, el principal es el costo del insumo principal, que por ejemplo puede ser las materias primas. O si yo dependo mucho del personal o tengo gran carga de personal o gastos de personal en la entidad, un efecto cuantioso sobre esta, por ejemplo, pueden ser los incrementos salariales, puede significar que tus costos lleguen a incrementarse considerablemente. Entonces, en ese sentido, son dos partes muy importantes dentro del análisis del margen bruto, que por qué la relación costo-ingreso se acortó, ¿ya?
ya que justamente dentro del margen bruto está todo lo variable, ¿no? Si yo vendo una unidad, significa que he erogado gastos para producir solamente una unidad, ¿no? En ese sentido, debemos analizar por qué de los incrementos. En el caso del margen operativo, lo mismo. A diferencia del margen bruto, el margen operativo dentro de los gastos de comercialización y administrativos tiene un gran componente constante, ¿no? Y debemos analizar el porqué de la disminución del rendimiento, incremento de costos fijos, ¿no? Incremento de alquiler, lo mismo, incremento de salarios o incremento, por ejemplo, de tasas de interés o la adquisición de un nuevo préstamo, ¿no? Son variables que debemos analizar una por una. ¿En dónde se encuentra el incremento del gasto? Ya hay una partida. O en su defecto, si los gastos, ya sea variables o fijos, mantuvieron una constante de crecimiento, entonces debemos enfocarnos a analizar si el presupuesto de ventas realmente se cumplió o si existieron atenuantes con respecto al logro de los objetivos dentro del área de marketing, ¿no? O si hubo problemas externos que ocasionaron que las ventas disminuyan y que los costos tengan que subir, como por ejemplo pasó este año, ¿no? Este año muchas empresas tuvieron que desarrollar nuevas estrategias, nuevas políticas de trabajo. Por tal razón, tuvieron que erogar gastos que antes no hacían, lo que es bioseguridad, por ejemplo. No muchos negocios no efectuaban este gasto y ahora aparece en sus estados de resultados. Y al aparecer esto en el estado de resultados, además considerando que las ventas no han sido las favorables por factores que ya conocemos, pues nos damos cuenta fundamentalmente el porqué de la disminución de nuestra rentabilidad. Entonces, cada negocio tiene características diferentes en torno a aquello. Y el rendimiento ROS, vamos a analizar, utilidad neta sobre las ventas. Y la tenemos acá. Bien, esto 21%. Esto ya sabemos por qué sucede en este ejercicio, ¿no? Ya sabemos por qué sucede que la utilidad neta es mayor que la utilidad operativa, porque tenemos ingresos y gastos, ¿no? Sobre todo por esto nos dimos cuenta que dentro de la entidad existe un punto de indiferencia que justamente nos da a entender que estos otros ingresos pueden representar parte del ingreso operativo y no así una parte no operacional, ¿no? Entonces, este sentido es muy importante destacar. Y por esta razón, nuestros indicadores ya sufren este incremento. Ya es por esa sencilla razón. Ya hay que tener cuidado, entonces, siempre analizar el balance general para identificar falencias y o fallas dentro de esta. ¿Ya? Muy importante. ¿Cuál es la interpretación de esta? La vamos a escribir acá abajo. Ya, en la empresa ABC Sociedad Anónima, el rendimiento o retorno sobre cada unidad vendida es de un 19, 21 y 20% respectivamente a cada gestión analizada. Entonces nos está indicando la interpretación que por cada unidad que yo genero de venta, a través del tiempo, en promedio, he generado un 20% de ganancia por cada unidad que yo he logrado vender. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá?
Ya, entonces el ROS es un indicador que nos ayuda a entender y comprender e identificar cuánto representan las utilidades por cada unidad vendida, ¿no? Eso es el ROS, sencillamente, ¿no? El ROS es una medida, ¿no? Que nos ayuda a identificar por cada unidad vendida cuánto de utilidad soy capaz de generar, principalmente, ¿no? Por cada boliviano que yo vendo, cuánto voy a generar de ingreso, ¿ya? Esto tratamos siempre de generar un análisis más profundo para poder identificar diferentes aspectos que puedan ocasionar pérdidas y o eh, deficiencias dentro de la entidad al momento de hacer erogaciones correspondientes. Entonces muchas veces nosotros debemos ponernos a sentar y analizar uno por uno, ¿no? Los factores de gasto más importantes para identificar el por qué nuestras utilidades llegan a disminuir a través de los años o por qué estas se mantienen o se incrementan. Siempre existe ese factor de uso de los factores de producción y o ganancias, ¿ya? Ahora vamos a ir con uno muy importante, ¿ya? El ROA, ¿no? El ROA. Ya, aquí hemos hablado sobre el ROS. Ahora vamos a hablar sobre el rendimiento sobre el activo o el retorno sobre el activo, ROA. Cuando hablamos de retorno sobre el activo o el ROA, lo que buscamos analizar fundamentalmente es medir la rentabilidad que la entidad genera, que ya lo conocemos, ya tenemos cuánto nosotros generamos de ganancia neta, pero ahora debemos contrastar esta ganancia neta con la cantidad de activos que nosotros poseemos en la entidad, ¿ya? Principalmente para demostrar cómo estamos utilizando ya el activo y cuál es la capacidad del mismo para generar ganancias, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos efectuar, ¿no? Demostrar al inversionista, ¿no? Cómo se está utilizando los activos y cómo estos contribuyen a la generación de ganancias. Ya, entonces vamos a colocar acá rendimiento, directamente vamos a colocar ROA. Primero la fórmula, no estamos olvidando la fórmula. El ROA es igual a utilidad neta o resultado neto, si este es negativo, utilidad neta sobre el activo total. Entonces, mi resultado del ROA es básicamente la utilidad neta obtenida en el periodo dividida entre el activo total. Vamos a calcular para las tres gestiones para poder obtener un parámetro de comparación. Entonces, el rendimiento sobre el activo. Vamos a poner acá, listo. Y calculemos. Beneficio neto sobre activo total. Beneficio neto sobre activo total. Esto también es una tasa. Bien, acá tenemos que el rendimiento sobre mi activo es de promedio un 27% en las tres gestiones. Y es un buen número, pero la idea es preguntarnos, ¿no? ¿Qué significa esto? Entonces vamos a interpretarlo antes de hacer un pequeño análisis. En la empresa ABC,
el rendimiento por cada unidad de activo invertido es de boliviano, bueno, es de un 26, un 28 y 26% respectivamente a cada gestión estudiada. Bien. Muchas veces, ¿ya? Entonces estamos demostrando que nosotros sí tenemos un rendimiento sobre activo alto, ¿ya? Tenemos un rendimiento sobre... Tenemos un rendimiento alto. O sea, está, a ver, muy importante. Vamos a analizar esto muy bien. Vamos a hacer un pequeño gráfico para explicar este efecto. Acá. Tenemos todo el activo. Tenemos corriente y no corriente. Tenemos todo lo que es disponible, exigible y realizable. Tenemos lo que es propiedad, planta y equipo, inversiones, intangibles. Entonces, esto hace que sea el activo total, ¿no? Este activo total está compuesto por todo esto. Entonces, en tal sentido, ya tengo un importe, ¿no? Esto va a tener su importe y esto va a tener su importe, lo que me va a dar total activo. Y otro aspecto es las ventas o los ingresos. Ventas o ingresos, ¿no? Porque ¿cuál es la finalidad del activo principalmente? La principal característica del activo, ¿ya? Es que esta debe coadyuvar, ¿no? Coadyuvar a generar ventas, ¿no? Ese es su objetivo principal, ¿no? Al invertir en cada uno de los activos, ya sea caja, exigibles, realizables y los no corrientes, propiedad, planta y equipo, inversiones, intangibles. El invertir en todos estos, yo lo hago con la finalidad de generar ventas. Si compro un vehículo para facilitar la distribución del producto, si compro una máquina para producir más rápido, más y mejor. Si compro un intangible, pues para tener una marca, un derecho, para que me facilite a vender. Si tengo un almacenes para tener insumos para la producción. Si tengo cuentas por cobrar o exigibles, son porque quiero vender más a través de otorgar créditos a mis clientes, ¿no? Y tener caja necesaria para poder efectuar todos los gastos que la entidad necesita. Todo esto, ¿ya? Es lo que me va a ayudar a generar ingresos, que estos ingresos son el factor Y. Entonces yo busco con todo este activo que he invertido, con todo este activo invertido, generar un Y número de ventas que justifique el por qué, ¿no? El por qué ya lo he realizado. O sea, por qué realicé la inversión de tales activos, ¿no? Porque si yo no llego a lograr ya los objetivos trazados en unidades monetarias con respecto al ingreso, pues significa que no estoy haciendo bien las cosas y el activo no está siendo bien utilizado, ¿no? Porque un activo, ya, la inversión realizada debe generar un número de ingresos, no debe apoyar, aumentar, ¿no? Entonces existen muchas organizaciones o empresas que tienen una gran cantidad de activos, gran cantidad de plantas e instalaciones, pero las ventas que realizan no son suficientes y el indicador utilidad neta sobre activo es pequeño por justamente la gran inversión realizada y las pocas ventas efectuadas, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, ¿no? Si tú te das cuenta, yo compro muchos activos, pero vendo poco. Entonces, mi dinero no está siendo bien utilizado, ¿no? Si puedo vender la misma cantidad de unidades con menos máquinas, con menor cantidad de recursos, puedo llegar a vender lo mismo. ¿Ya? En otras palabras, esto ya se convierte en capacidad
ociosa, ¿no? En capacidad ociosa, ¿no? Porque existen dos tipos de capacidades, una es la ociosa y la otra es la efectiva, ¿no? La ociosa y la efectiva. La efectiva es la que yo utilizo, la capacidad que utilizo todos los días. Pero en cambio la ociosa es la que no está siendo utilizada, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una planta para producir 100.000 unidades día, no tengo personal para producir esa cantidad, pero yo solamente produzco 50.000. Entonces produzco 50.000 y eso es lo efectivo y 50.000 es lo ocioso. ¿Por qué? Porque no estoy produciendo. Lo que las máquinas pudieran trabajar 3 turnos de producción, solamente produzco 1. De 24 horas solo utilizo 8. Ahí te das cuenta entonces que a veces efectuar una gran inversión en activo no necesariamente es garantía de éxito, sino en realidad el tener mucha inversión en activo y no generar el ingreso suficiente, en realidad es destruir el valor de la empresa, ¿no? Tú destruyes el valor de la empresa. ¿Por qué? Porque no estás utilizando tu dinero de manera adecuada. O en otras palabras, como dicen coloquialmente, el dinero está durmiendo. Pero en la empresa, cuando los recursos son ociosos, igual generan gasto, generan depreciación, por ejemplo, gastos de mantenimiento, deterioro, ¿no? Y eso se representa en el estado de resultado, ¿ya? Entonces hay que tener mucha consideración en este sentido, ¿ya? Mucha consideración. La rotación del activo es muy importante en ese aspecto. Y por último, el rendimiento sobre el patrimonio, el ROE. ¿Alguna consulta sobre la parte del activo? Ya, ninguno. Y aquí tengo bueno, no me gusta el color rojo, el azul. El ROE. El ROE es el retorno sobre el activo. Ya, el retorno, perdón, el retorno sobre el patrimonio, perdón, el equity. ¿Ya? Es una medida, ¿ya?, que nos ayuda a medir el desempeño del capital invertido en la empresa. O sea, el dinero que pertenece a nuestros socios, accionistas y o propietarios, cómo está siendo efectivamente utilizado. ¿Ya? Vamos a calcular, este indicador también es sencillo, utilidad o beneficio neto sobre, en este caso, patrimonio. Entonces ya tengo mi indicador y vamos a hacer el mismo cálculo. En este caso, rendimiento sobre el patrimonio. ROE. Y vamos a calcularlo de manera rápida. Utilidad neta sobre patrimonio. Tenemos una gran utilidad, ¿no? Por cada unidad invertida en patrimonio yo genero una ganancia del 56%. Este es súper rentable, este negocio es súper rentable, ¿no? Este negocio es súper rentable, ¿ya? Por cada unidad de patrimonio, ¿ya? Por cada unidad, ¿ya?, invertido por los propietarios, o accionistas o socios, dependiendo el nivel estatutario, es de un 56, 61 y 49. Se va a cerrar la sesión. En un momento les envío un enlace para continuar con